El próximo 1 de diciembre se abre el puente de Rumichaca, mas no la frontera, porque esta siempre estuvo abierta por 23 pasos vecinales, más de 40 trochas y por el mismo puente por el que nunca dejaron de exportar e importar mercancías los dos países. Sea la oportunidad para compartir una información sobre la actual situación del vecino país, publicada por el Banco Mundial y la CEPAL, que me permito resumir para sus reflexiones. El Producto Interno Bruto del Ecuador es inferior en un 64% al de Colombia, pero su ingreso per cápita es de $5.220 parecido al de Colombia. Mientras la economía colombiana se proyecta crecer hasta en un 8% en el 2021, la del Ecuador apenas lo hará en un 2.8%. Ecuador creció en el 8.4% en el segundo trimestre del 2021, pero respecto al mismo periodo del 2020, cuando la recesión fue del 7.8%, o sea, negativa, y en el 2019 el crecimiento fue de cero. Esta contracción obedeció a la caída de la demanda interna que venía en declive desde el 2019 y por la caída de la demanda externa de bienes y servicios. Mientras ciertos productos acuícolas como el camarón y agrícolas como el banano y el plátano se convirtieron en los principales bienes de exportación, los envíos de crudo y sus derivados se vieron mermados por la volatilidad del precio internacional. En el 2020 la producción se afectó en un 80% por la variación negativa en su valor agregado. Además, disminuyeron las importaciones de bienes y servicios por la menor demanda de combustibles y lubricantes, equipos de transporte y materiales de construcción. Esto profundizó el déficit fiscal del sector público no financiero, que llegó casi al 6% del Producto Interno Bruto del 2020 debido a la reducción de ingresos públicos y a las medidas de austeridad que provocaron la contracción en el gasto público, como en la inversión, el empleo y la misma salud. Ante la baja liquidez y el costoso mercado financiero, Ecuador recurrió al crédito externo, llegando al 64% del Producto Interno Bruto a fines del 2020. Ecuador tiene 17 millones y medio de habitantes, de los cuales 5 millones de personas viven en pobreza y pobreza extrema. Lazo promete aumentar la inversión extranjera y la producción de petróleo, además de endeudar al país. La crisis venía desde Lenín Moreno, que impuso la austeridad para que el Fondo Monetario Internacional le prestara 6 millones y medio de dólares. En los últimos años, el costo de vida ha aumentado tanto como el de los tanques de oxígeno que ahora se venden en el mercado informal. El país tiene deflación, o sea, inflación negativa del 0,8% porque hay muy poco consumo y la gente suele comprar únicamente lo indispensable. Y aunque el salario mínimo está en $400, más alto que otros países latinoamericanos, el costo de vida también es alto. En el 2020 solo ingresó medio millón de turistas, para una caída del 76% respecto al 2019. Los ingresos petroleros bajaron en el 2016 a casi el 1.3% y no registra recuperación plena desde ese entonces. Como consecuencia de la pandemia, la variación del Producto Bruto fue negativa en un 7.8% en el 2020, aunque la dolarización desde el año 2000 ha permitido bajar las tasas de inflación, incluso registrar variaciones negativas. Pero las exportaciones petroleras bajaron en un 9.4% respecto al 2019 y las totales en un 50.6%, mientras las importaciones bajaron en un 35%. También registró una baja tasa de inversión extranjera directa. El déficit fiscal aumentó del 3.1% al 6.3% del Producto Interno Bruto entre el 2019 y el 2020,
con un endeudamiento gubernamental cercano al 64% del Producto Interno Bruto en este último año. La pandemia provocó una profunda recesión que se tradujo en más pobreza, reconoce el Banco Mundial, que la que se venía arrastrando después del boom de los precios del petróleo, del cual depende la economía. Puso en evidencia las debilidades estructurales macroeconómicas, la alta informalidad, la precariedad en el sistema de salud que no estaba preparado, como en muchos otros países, y las grandes brechas en el acceso a servicios públicos. La crisis sanitaria se refleja en el deterioro del mercado laboral, su precariedad, su informalidad y brechas de género que ya existían. Se agudizaron la pobreza que llega al 35%, la desigualdad, la tensión en salud, el hambre y que 1 de cada 4 niños menores de 5 años sufra de desnutrición crónica. Y aunque el desempleo formal apenas bordea el 6%, una gran parte de la población vive del subempleo en condiciones precarias. La pandemia ha cancelado en menos de un año una década de progreso en el ámbito social. Espere mañana segunda entrega. Nariño, retos fronterizos.